El contenido del artículo dice que y retroactividad de la ley. Requisitos de la autoridad que ejercen actos de privación sobre los particulares, garantías de audiencia, garantía de exacta de aplicación de la ley en materia penal, garantía de exacta aplicación de la ley en materia civil. El artículo 14 de la Constitución mexicana se encuentra dentro de las garantías de seguridad jurídica, ya que en su lectura pueden observarse un conjunto de limitaciones que contiene el Estado en relación con los individuos, es decir, establece límites y requisitos al Estado en caso de que quiera intervenir en la esfera jurídica de los gobernados. Artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tratados de extradición. El artículo dice: no se autoriza la celebración de tratados para la extracción de reos políticos ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o de tratados de virtud de los cuales se alteren las garantías y derechos establecidos por la Constitución para el hombre y el ciudadano. El contenido del artículo trata de prohibición de celebrar tratados para la extracción de reos políticos o para aquellos delincuentes que hayan tenido en el país donde cometieron el delito de la calidad de esclavos. Prohibición de celebrar tratados que alteren las garantías y derechos establecidos en la Constitución. Congruente a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, el artículo 15 establece la prohibición de celebrar tratados internacionales para la extradición de reos políticos, entendidos estos como aquellas personas que son sentenciadas en sus lugares de origen por la mera expresión de ideas. De igual forma, se prohíbe la extradición de delincuentes que en el lugar donde cometieron el delito hayan tenido la calidad de esclavos. Supuesto que se contempla en el artículo se refiere a las personas que, encontrándose en el territorio mexicano, son requeridas por las autoridades de otros países donde cometieron el delito que se les imputa para ser juzgados. En otras palabras, los requisitos que deben cumplir las autoridades para ejecutar actos de molestia sobre las personas, sus papeles y posiciones. 2. Requisitos para la autoridad libre y ejecute órdenes de aprehensión. 3. Casos de urgencia o flagrancia. 4. Tiempo máximo de detención ante el Ministerio Público. 5. Requisitos para emitir y ejecutar una orden de cateo. 6. Requisitos para intervenir comunicaciones privadas. 7. Facultad de autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias. 8. Protección de la correspondencia. 9. Casos en los que los miembros del ejército pueden solicitar alojamiento y otras prestaciones a particulares. Todo esto se encuentra en el artículo 16, que interviene el artículo 14 y 15 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prohibición de la autotutela, acceso a la justicia e independencia jurídica. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las cuotas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Prohibición de hacerse justicia por sí mismo. Derecho de la administración de justicia. Independencia de los tribunales. Prohibición de ser sancionado por prisión por deudas de carácter civil. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prisión preventiva, readaptación social, menores infractores y cooperación penitenciaria. En este artículo podemos ver 5 puntos muy importantes que son: solo por delito que merezca pena corporal habrá prisión preventiva. 2. Organización del sistema penal a nivel federal y local. 3. Características del sistema carcelario. 4. Centros especiales para menores infractores. Y 5. Compurgación de penas de reos nacionalidad mexicana en el extranjero y viceversa. El artículo 18 de la Constitución mexicana se encuentra también dentro de las garantías conocidas como de seguridad jurídica. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: auto de formal prisión, acumulación procesal y prohibición de malos tratos. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá excederse al plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresan el delito que imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para probar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indicado. El contenido de este artículo lleva plazo máximo de detención a la autoridad judicial y excepciones en el que dicho plazo puede prorrogarse. Contenido del auto de forma prisión. Proceso apegado del delito señalando en el auto de formal prisión o de sujeción al proceso. El artículo 19 de la Constitución mexicana, al igual que los artículos 14, 15, 16, 17 y 18, se encuentran dentro de las garantías conocidas como seguridad jurídica. Ahora bien, para una mejor comprensión de este artículo deben entenderse someramente las partes del proceso penal, es decir, los pasos que deben darse para acusar a una persona de algún delito. La persona comete el delito. La persona es llevada y acusada ante el Ministerio Público. El Ministerio Público investiga y encuentra que hay indicios suficientes de que la persona haya cometido un delito. El Ministerio Público tendrá solo 48 horas para investigar. Si no,
será liberada la persona. Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derechos del inculpado y de la víctima. Todo proceso penal, el inculpado, la víctima o el ofendido tendrá las siguientes garantías. Inmediatamente que se lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos graves. 2. No podrá ser obligado a declarar. 3. Se le hará saber a la audiencia pública y dentro de las 48 horas siguientes será consignada a la justicia. 4. Cuando así se le solicite será acareado ante la presencia del juez. 5. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca. Será juzgado en audiencia pública por un juez. Le será facilitado todos los datos que se le solicite para su audiencia y su defensa. Será juzgado antes de los 4 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos en que su favor consignación de la Constitución tendrá derecho a una defensa adecuada. En ningún caso podrá prolongarse a la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o cualquier otra prestación de dinero. B. De la víctima o del ofendido. Recibir asesoría jurídica. Coadyuvar con el Ministerio Público. Recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. Que se le repare el daño cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad. Contenido de este artículo en el A. Garantías del inculpado en todo proceso penal. Libertad provisional bajo caución cuando se trate de delito grave. Derecho a declarar. Derecho a que le informe que se le imputa. Derecho a que se le reciban pruebas. Derecho a ser juzgado en audiencia pública. 2. Derecho a la víctima o del ofendido. Derecho a recibir asesoría, atención médica y psicológica. Derecho a coadyuvar en el Ministerio Público y derecho a que se le repare el daño. Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Monopolio de la acción penal. Límite de multas. Impugnación de la resolución del Ministerio Público. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mandato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las cuales las infracciones de los reglamentos gubernativos y de la policía hubiese impuesto. Se permutuará esta por el arresto de la correspondiente. No se excederá en ningún caso de 36 horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornada o salario del día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente de un día de su ingreso. Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrán ser impugnadas por vía judicial en términos que establezca la ley. El contenido de este artículo: institución de personas de penas correspondientes exclusivamente ante la autoridad judicial. La investigación y
persecución de los delitos correspondientes de manera exclusiva del Ministerio Público, el cual tiene a cargo una policía para tal efecto. Corresponde a la autoridad administrativa la imposición de infracciones por violaciones a reglamentos de un buen gobierno y policía. Dichas infracciones constan de multa o arresto, este último en caso de que no pague la multa. Se determina el monto máximo de multas. Impugnación o no ejercicio. Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prohibición de las penas inusitadas y trascendentales. Quedan prohibidas todas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera de otras penas inusitadas y trascendentales. No se considera confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por autoridad judicial para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se considera confiscación el decomiso de orden de autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, ni el decomiso de los bienes propietarios del sentenciado por delitos previstos como de delincuencia organizada, o el de aquellos respecto a los cuales éste conduzca como dueño si no acredita la legitimidad procedencia de dichos bienes. El contenido de este artículo tiene prohibición de imponer determinadas penas, confiscación de bienes. El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece también garantías de seguridad jurídica. En su primer párrafo determina cuáles son las penas que se encuentran prohibidas dentro de nuestro sistema jurídico. Hasta el 9 de diciembre del 2005, este artículo no prohibía la pena de muerte. Es hasta la fecha que incluye la pena de muerte. El artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. El artículo. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea en el juicio que se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. El contenido de este artículo. Los juicios de orden criminal no pueden tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Queda prohibida la absolución de la instancia.